dio a conocer los resultados del indicador global de actividad económica, como también de la inflación del día de ayer a la primer quincena de enero del año 2022. Sin duda que la llamada cuesta de enero, hoy como no ocurría desde hace 20 años, se deja sentir en los bolsillos de millones de familias con incrementos de precios en bienes alimentarios y no alimentarios. Pero también la actividad económica de producción y de consumo muestra que la recuperación llegó a su fin y ahora enfrentamos un franco estancamiento. Y para analizar los detalles de estos indicadores que impactan en nuestras vidas cotidianas, escolaremos de la mano de un experto y líder de opinión como el maestro Francisco Javier Gutiérrez Guzmán. Muy buenas noches, Paco Economía. ¿Cómo estás, Raimundo? Muy buenas noches. Gracias, como siempre agradecido con la generosidad de tu tiempo. Y bueno, pues si te parece que podamos empezar por transmitirle a nuestra audiencia cómo va a seguir caminando la inflación, si realmente ya llegó a su pico máximo o todavía hay una desincronización entre oferta y demanda que seguirá afectando nuestros bolsillos. Mira, la inflación, Raimundo, tiene varios componentes. Desde luego tiene un componente externo, es decir, si hay un problema de inflación en el mundo, en donde, bueno, pues como ya hemos analizado muchas veces y aquí en tu programa lo has expuesto, hay un componente de choque de oferta, con el cierre en la pandemia se produce menos y con las políticas fiscal y monetaria hay una expansión de la demanda en la mayoría de los países desarrollados del mundo. Entonces tienes menos producción, pero la política fiscal y monetaria le dio ingresos a las familias de manera que se expandió el consumo. Y eso hace que, bueno, pues se validen alzas en los precios. Ese componente internacional pues está muy claro sobre todo para el caso de México, influye en los precios de las materias primas, particularmente las gasolinas, que son muy relevantes en nuestro país. Y ese componente digamos, se importa. De alguna manera, el alza en los precios internacionales, también se da de manera local. Esa es una parte. La otra parte es interna. La parte interna tiene que ver con que en México sí hubo un choque de oferta, es decir, con el cierre de la economía hubo menos producción, pero en nuestro caso no hay una expansión de la demanda porque la política fiscal y monetaria pues no estuvieron presentes. La política monetaria puede hacer muy poco y de hecho pues solo mejoró ligeramente la liquidez para los bancos, pero la política fiscal que podía haber hecho mucho no lo hizo, pero sí hizo una transferencia de impuestos hacia programas sociales que se están yendo a consumo. Entonces, hay menos producto en México, pero hay más consumo de bienes básicos y eso se está yendo a elevar los precios, particularmente de los alimentos. Por otro lado, en México tenemos un impuesto a gasolinas extraordinariamente grande. Está el IVA, por supuesto, el 16%, pero está el IEPS, que es un impuesto especial. Y ese impuesto especial es alrededor de 1/3 del precio. Ese impuesto lo ha sostenido el gobierno, en vez de bajar el impuesto y contener el alza en los precios de las gasolinas, pues mantuvo el impuesto y este gran precio de las gasolinas y esta gran alza en los precios de las gasolinas se está yendo a otros sectores que por supuesto utilizan el transporte para movilizar sus productos. De manera que en México tenemos un problema diferente, un problema de transmisión de inflación por parte de una política fiscal expansiva hacia un sector electoral del país a los precios, por vía de los precios de las gasolinas, a la mayoría de los sectores de la economía. Sí. Y lamentablemente, Raimundo, esto se da en un contexto de franco debilitamiento institucional del Banco de México. Es decir, teníamos un Banco de México independiente, ahora tenemos un Banco de México con 4 de los 5 subgobernadores nombrados por la 4T y la gobernadora
pues proviene de un sector sin experiencia en materia de política monetaria y, bueno, banca central, y bueno, pues se dedicaba a ejercer el gasto del gobierno. Imagínate que pones a la representante máxima del gasto del gobierno a imprimir billetes y monedas. Y bueno, pues es muy, muy delicada la situación porque no se percibe que el Banco de México pueda hacer mucho contra la inflación. Desafortunadamente, me parece que va a seguir, aunque estadísticamente pueda haber una curva, el componente subyacente de la inflación sigue a la alza y me parece desafortunadamente que va a seguir el proceso inflacionario, Raimundo. Sí, sobre todo en ese componente subyacente que nuestra audiencia lo ve en los precios de estufas, refrigeradores, colchones, prendas de vestir, cosméticos, alimentos como los quesos, el huevo, que son ya materias primas industrializadas. Y es ahí donde entonces está la gran preocupación de despachos de consultoría como el tuyo, mi querido Paco. Así es, Raimundo. Digamos, la inflación se anuncia, la inflación general para beneficio de tu público. La inflación general tiene dos componentes, el subyacente y el no subyacente. El no subyacente son los precios volátiles, ¿no? Básicamente las energías y los alimentos. Pero si quitamos eso, pues dejamos el corazón de la inflación. Y ese corazón de la inflación, pues continúa a la alza, ya está pues ligeramente arriba del 6%, Sí. y bueno, pues es básicamente 3 veces el objetivo del Banco Central, está 3 veces arriba. Y bueno, pues eso lo que nos dice es que la inflación se ha generalizado y ahora sí tenemos un proceso inflacionario, no un alza de una vez por todas, no es un alza temporal, es un proceso inflacionario con todas sus letras, Sí. en donde todos los precios suben simultáneamente y continuamente. Sí, mi querido Paco, en esos indicadores de carácter mensual está el IGAE, el Indicador Global de la Actividad Económica que hoy dio a conocer el INEGI. ¿Cuál es tu opinión? Porque eso pareciera ser que pasó de ser una B ahora a un estancamiento, o eventualmente por ahí rebotaríamos hacia una doble B. Así es, Raimundo. Pues mira, lamentablemente no me gusta ser portador de malas noticias, pero la verdad es que no hay buenas noticias, ni en el frente de la inflación que ya analizamos, ni en el frente de la actividad económica. Son por excelencia las dos principales variables de cualquier economía, producción y precios. Quizás el otro sea tipo de cambio, pero hablando de la producción, el IGAE es el indicador del PIB mensual. Y lo que nos anunciabas hoy es que el INEGI nos está confirmando que en el mes de noviembre la economía solo creció 0.3%. Nos había adelantado que había crecido, que crecería 0.6%. Bueno, pues solo creció 0.3%. Y en términos anuales, también solo crece 0.3%. Es decir, ya en términos anuales prácticamente la economía no está creciendo. El INEGI anticipa que en diciembre no va a haber crecido la economía y que por lo menos cayó 0.2%, es decir, ya iniciaría una contracción de la actividad económica. La pregunta que tú haces es muy pertinente. ¿Vamos hacia una nueva recesión? Yo más bien diría, seguimos en una recesión. ¿Por qué? Porque mira, eso de la recesión, pues es relativo. La mayoría de las definiciones coincide en que 2 trimestres consecutivos con crecimiento anual negativo se define ya como recesión. Pero la verdad es que esto se resume a la economía está creciendo o está decreciendo. Y bueno, respecto a la gran caída que tuvimos con el cierre de la economía en la pandemia, pues la economía ya no está creciendo. Pero si lo comparamos con los niveles de prepandemia o los niveles a inicio de sexenio, la economía sigue decreciendo. Desde ese punto de vista, seguimos en una recesión y solo te doy unos datos, Raimundo. Sí, cómo no. Por ejemplo, el IGAE es 4.9% abajo de enero 2020. La producción industrial es 4.2% abajo de esa misma fecha. La inversión es 15.3% abajo de enero del 2019 y 7.9% abajo de enero del 2020. Estos indicadores, que son los más importantes de la economía, siguen claramente abajo de lo que era
los indicadores antes de la pandemia. Así es que seguimos en recesión. ¿Qué es lo que determina el que la economía vaya a crecer o no va, o ya no crezca o se vaya a otra recesión? Mira, tú lo sabes muy bien, pero para beneficio del público que te escucha. Sí. El ciclo económico se configura fundamentalmente por un sistema de expectativas que gobierna el comportamiento del público. Y ese comportamiento del público está determinado, a su vez, por las acciones de política económica que definen las autoridades. Dicho de otra manera, en México el ciclo lo está conduciendo el proceso de desinversión que se está dando porque los inversionistas, empresarios y los consumidores no tenemos confianza en las acciones de política económica que están definiendo las autoridades. Por ejemplo, la contrarreforma eléctrica. La gente percibe, los empresarios perciben y los consumidores perciben que va a ser muy negativo y entonces contienen el consumo y contienen la inversión, que son estos dos grandes componentes del Producto Interno Bruto. Así es que yo no tengo duda, Raimundo, seguimos en recesión. Si la contrarreforma eléctrica se aprobara, vamos a caer en una recesión más profunda. Si la contrarreforma eléctrica no se aprueba, pues creo que después de haber crecido este año alrededor del 4,5–5%, que es un regreso parcial, el próximo año estaríamos creciendo tan solo 1,5%, quizás 2%. Y sobre todo, bueno, pues con las cifras que hoy, los escenarios que presentó el Fondo Monetario Internacional de ajustar hacia la baja justamente el crecimiento. Paco, no sabes cuánto te agradezco pues esta capacidad que tienes de poner en cuentas claras justamente la evolución de variables tan sensibles para todos, porque salimos a trabajar, salimos a producir, pagamos precios. Te felicito, Paco, y sobre todo como consultor en planeación estratégica, pues ojalá y estén agradecidos también quienes tienen una pequeña o mediana empresa. Muchísimas gracias, Paco. Al contrario, Raimundo, es un placer estar en Cuentas Claras en tu programa y bueno, pues estoy a tus órdenes. Muy buenas noches. Gracias, Paco. Muy buenas noches. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras por qué la cuesta de enero puede prolongarse y cuál es el ritmo esperado de recuperación de la economía en su conjunto en este 2022. Vamos a un último corte y vaya usted por favor por papel y pluma para tomar nota de las recomendaciones para créditos hipotecarios. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.